Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Pasamos ya de la fenomenología a la hermenéutica, y en la hermenéutica, partiendo por la comprensión moral, ética más bien, del ser humano, a partir de elementos hermenéuticos, termina interesándose a todo el tema del texto, Les decía yo entonces, hablando del texto, lo siguiente, porque Paul Ricoeur es también uno de los grandes filósofos del texto, de la interpretación del texto. Ricoeur, además de su interés por la fenomenología husserliana, fue precursor de la corriente interpretativa de principios de la década de 1970. Les estoy hablando yo de la hermenéutica, como la llamará después él mismo, y que al final será la gran tendencia de Paul Ricoeur. El autor aborda la problemática del lenguaje como discurso. Cabe destacar que, a pesar de que los términos dentro de los cuales se discute el problema son bastante nuevos, pues toman en cuenta la metodología y los descubrimientos de la lingüística moderna, este tema no es reciente, pues Ricoeur, aún reconociendo la importancia de la lingüística moderna, insiste en la necesidad de regresar a las raíces de la tradición platónica griega y a la tradición aristotélica griega, Platón y Aristóteles. De hecho, el autor reflexiona sobre la magnitud de los cambios que afectan el discurso cuando el discurso ya no es hablado, sino cuando es escrito. Habla Paul Ricoeur sobre la fijación, sobre el código, sobre el oyente, además de reflexionar sobre las críticas y las alabanzas a las escrituras. En este sentido, vamos a colocar, por favor, este video de Paul Ricoeur sobre la identidad narrativa. Adelante, por favor, equipo de producción. Une question non résolue et souvent qui apparaît dans la dernière page d'un livre. Je prends un exemple tout de suite. Dans le dernier volume de la série qui s'appelle Temps et Récit, dans les toutes dernières pages, j'introduis la notion d'identité narrative, que l'identité d'une personne ou d'une communauté, c'est l'histoire qu'elle raconte sur elle-même ou que d'autres racontent sur soi. Et donc cette idée que mon identité, c'est mon histoire, mais n'apparaît au terme d'un 3 volumes, qui a fait près de 1000 pages. Et donc j'ai rebondi là-dessus pour le travail suivant qui s'appelle Soi-même comme un autre. Parce que l'idée que j'ai un autre qui habite en moi-même, que je me reconnais à travers aussi cet autre, c'est le récit qui m'a introduit à cette découverte, je peux dire, sur moi. Maravilloso, maravilloso. Aquí hay dos aspectos fundamentales que debemos interpretar. Para conocerme a mí mismo, debo saber que dentro de mí hay una otredad. Es decir, el ser humano es un ser complejo y yo no soy solamente yo, o al menos no soy solamente la concepción que yo tengo de mí, o al menos no soy yo solamente la concepción que otros tienen de mí. Y sucede lo mismo con el texto. Para yo poder analizar un texto de forma hermenéutica, interpretativa, no tengo que andar a buscar los elementos psicológicos o los elementos éticos que caracterizaron al escritor que escribió el texto, porque ese escritor, si es un clásico, normalmente está muerto. Entonces yo tengo que considerar al escritor del texto como alguien que no está y tengo que considerar al texto como un texto póstumo. Es decir que, y es el gran aporte en términos hermenéuticos interpretativos del texto, para yo interpretar el texto, de alguna forma, yo tengo que hacer parte del texto.
Es decir, al momento que yo interpreto el texto que estoy leyendo, yo le estoy dando algo al texto y el texto solamente puede ser interpretable en la relación que tiene conmigo mismo. Y esto es fundamental porque otra conexión de la que habla Ricoeur es la del mensaje con el hablante. Es decir, con el discurso escrito, la intención del autor y el sentido del texto dejan de coincidir. Repito, con el discurso escrito, la intención del autor que lo escribió y el sentido del texto dejan de coincidir, ya no son idénticos. El sentido del autor entonces se vuelve propiamente una dimensión del texto en la medida en que el autor no está disponible para ser interrogado. El texto, pues, pasa, por tanto, a tener a un autor en lugar de un hablante. Por otra parte, esta relación entre mensaje textual y oyente es fundamental. Mientras el discurso hablado va dirigido a alguien determinado, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, mi discurso oral va dirigido a ustedes. Mientras esto pasa, en un texto escrito, el mensaje va dirigido a un lector desconocido que no sabemos quién es. Por consiguiente, es al lector, y él le quita al lector su aspecto pasivo. Por consiguiente, al lector es precisamente a quien le concierne la apropiación del sentido del texto. La hermenéutica comienza donde termina el diálogo. Repito, por consiguiente, es al lector que está leyendo, valga la redundancia, que tiene el texto enfrente, que va dirigido la apropiación del sentido del texto. La hermenéutica comienza donde termina el diálogo. Él hace al lector protagonista del sentido del texto que escribió alguien, que ya no está, por lo cual no es un diálogo. El lector está dentro y se inmiscuye en la interpretación del texto. Dice por aquí Mariale, simplemente brillante, es decir, interpretar desde la experiencia propia. Correcto. Correcto, nos dice Mariale desde @mperespirela, mi cuenta de Instagram. Finalmente, Ricoeur trata las dos actitudes que se pueden asumir al abordar el lenguaje como trabajo. Vamos a ver. La explicación por una parte y la comprensión por otra parte. Ambos términos forman para el autor una compleja dialéctica en un proceso interpretativo inacabado. La interpretación no tiene un punto y final. No obstante, a pesar de que se trate de un proceso interpretativo sin acabar, existe un acercamiento al proceso cognitivo, conocimiento, al cual llegaremos, según Paul Ricoeur, partiendo, por supuesto, de la teoría de la interpretación, es decir, de la hermenéutica, que como aparece en sus pantallas, la hermenéutica comienza donde termina el diálogo. Paul Ricoeur. En este sentido, por favor, vamos a colocar el siguiente video que nos va a dar muchísimas luces, si acaso yo no he sido lo suficiente bueno para explicar el pensamiento de Paul Ricoeur, y es precisamente el hecho de que Paul Ricoeur comprende un texto a partir de la comprensión de sí mismo. Para Paul Ricoeur, comprender un texto no es otra cosa que comprenderse a sí mismo ante el texto. Maravilloso. Adelante, por favor. Cuando se lee un texto, ¿qué es lo que ocurre cuando se produce el encuentro entre un lector y el texto? ¿Qué es lo que se busca descubrir o comprender en un texto? Se busca descubrir lo que el autor quiso decir allí, se busca develar la intención oculta del autor, lo cual implicaría un acceso o un intento de acceso a la psicología del autor, por ejemplo, para reconstruir el proceso creador que hizo posible la obra. En realidad acá, dice Ricoeur en una expresión muy feliz, se trata, cuando yo me enfrento a un texto, cuando leo un texto,
Se trata de considerar al autor como muerto y al libro como póstumo. El autor ya no está allí, solo tengo el texto para dialogar. Y el texto tiene su propio mundo, es decir, libera un sentido propio. ¿Qué pasa con ese sentido propio? Yo me encuentro con ese sentido propio a partir de mí. Hay también entonces un mundo del lector, un lector que con su propio mundo va al encuentro de ese mundo del texto. Por eso Ricard finalmente formula esto diciendo comprender un texto, es comprenderse ante el texto. Maravilloso, maravilloso entonces, porque desde el punto de vista, diríamos nosotros, lingüístico, y la lingüística le debe muchísimo a Paul Ricoeur, desde el punto de vista lingüístico, Paul Ricoeur entonces acaba con la posición pasiva del lector frente a la obra escrita y hace del texto escrito un texto vivo, un texto con potencialidades, un texto que no acaba, que no está muerto y que espera la observación del lector, la observación y evidentemente la acción interpretativa del lector para renacer una y otra vez. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.